Bienvenidos al primer tutorial del desván de los ñecos. En este tutorial vamos a hablar de los materiales que utilizamos para trabajar con lana cardada o lana fieltrada. A continuación presentaremos las herramientas para la técnica de afieltrado en húmedo y la técnica de afieltrado en seco. Y para terminar vamos a hacer una breve explicación de algunos términos y técnicas que utilizaremos en siguientes tutoriales. El material principal con el que vamos a trabajar es la lana o vellón de oveja. El vellón de oveja puede ser de diferentes razas de ovejas. Todos hemos oído hablar de las churras y de las merinas. Aquí en la imagen podéis ver una oveja merina y aquí podéis ver una oveja churra. Las ovejas churras producen una lana muy vasta, tipo rastas, que se utilizaba mucho para los colchones, cuando los colchones eran de lana. La raza merina ha evolucionado mucho, ha crecido mucho, se ha extendido por todo el mundo. Proviene de la península ibérica, pero bueno, en diferentes países del hemisferio sur pues se produce ahora mismo variedades de merino que son muy buenas y son las más adecuadas para fieltrar. Cuando miramos en el microscopio el vellón de lana, podéis ver aquí una imagen, podéis observar que tiene pequeñas escamitas, que no es liso. Estas pequeñas escamitas o ganchitos son las que cuando nosotros afieltremos se nos van a enredar unas con otras y se van a mantener compactadas, haciendo que el aire no pueda volver a entrar, y es lo que nos va a dar la textura del tejido conocido como fieltro. El tejido llamado fieltro no es un tejido, no está tejido, está apelmazado, y este apelmazamiento se produce gracias a estos ganchitos de lana. Bueno, además de diferentes variedades de oveja, como hemos comentado, la lana puede recibir distintos tratamientos. Lo que veis aquí es vellón de lana. Esto es, según sale de la oveja, está simplemente lavado, pero podéis ver que incluso tiene alguna pequeña impureza todavía. Mirad, aquí hay una pajita. Vale, tiene alguna pequeña impureza, pero está sencillamente eso, lavado. Esto es vellón de oveja lavado. Esto que veis aquí es lana cardada. No es otra cosa que el mismo vellón de antes, que lo hemos pasado por unos cepillos denominados cardas. Aquí podéis ver una imagen. Y bueno, una vez pasado por estos cepillos, pues nos queda este aspecto, ¿no? Que está mucho más liso. No tiene las hebras propias del vellón, sino que está más como con aspecto de nube. Esto es la lana cardada, porque se ha pasado por estos cepillos denominados cardas. Y esto que veis aquí es lana peinada. La lana peinada es como la lana cardada, solo que hemos eliminado las hebras cortas. De forma que si yo extraigo un mechón, el mechón o vellón de la oveja siempre va a tener una de las dos direcciones que predomina en el plano, es decir, es mucho más largo en esta dirección que en esta dirección. Sin embargo, si yo extraigo un vellón de la lana cardada, voy a tener un vellón más bien cuadrado, en el cual no predomina esta dirección sobre esta dirección. Os lo pongo aquí para que veáis la diferencia. Un mechón de lana peinada, un mechón de lana cardada. Una no es mejor que la otra, tienen diferentes aplicaciones para diferentes técnicas. Para el afieltrado en húmedo es mucho más adecuada la lana cardada, no nos hace falta que sea peinada. Pero cuanto más
cuanto menos tratamiento le vaya a dar yo a esa lana, si yo quiero un muñeco con el pelo largo o con un vestido vaporoso, el cual apenas voy a fieltrar, pues ahí es más adecuado que utilice la lana peinada. Y para terminar, esto que veis aquí es fieltro industrial. Esto es la propia lana que mediante una máquina le hemos dado lo hemos compactado y le hemos dado este acabado tan fino. Mirar el grosor que tiene. Esto nunca lo vamos a lograr con el afieltrado artesanal. Con el afieltrado artesanal podemos obtener fieltro plano, ya lo enseñaremos en otro tutorial, pero nunca vamos a obtener esta calidad y esta compactación que obtenemos mediante el afieltrado industrial. Vamos ahora con las herramientas. Para el afieltrado en seco vamos a utilizar una base de espuma. Una base de espuma que la vamos a utilizar para trabajar sobre ella. No hace falta que compréis una goma espuma específica para esto. Podéis iros a una colchonería y pedir la goma espuma de más alta densidad que tengan. Os va a salir más barato y vais a obtener el mismo resultado. Hay otras personas que prefieren afieltrar sobre un cepillo. Bueno, es otra técnica. Afieltrando sobre el cepillo muchas veces se obtienen menos pelos. El acabado es más fino que el que vamos a obtener trabajando sobre la goma espuma. Pero la goma espuma nos permite fijar el trabajo mucho mejor a la base y por lo tanto hacer detalles mucho más precisos que con el cepillo. Además, vamos a trabajar con una aguja especial que se llama aguja de afieltrar o aguja de enfieltrar. Voy a acercarla a la cámara para que la veáis. No sé si veis, hasta aquí, de aquí para allá es mango y la aguja es solamente de aquí a la punta. En la punta no sé si veis que tiene unas pequeñas muescas. La sección de la aguja es triangular, que esto no creo que lo veáis, y cuando yo la giro veis que a la luz se ven como unas pequeñas muescas. Estas muescas son las que nos van a hacer lo que os decía antes, van a hacer que las fibras se enreden y que mediante estas escamas o ganchitos se queden compactadas. Esto es lo que vamos a utilizar para la técnica de afieltrado en seco. Base, que puede ser cepillo o espuma, y aguja. Las agujas hay de diferentes grosores. Yo para comenzar recomiendo empezar siempre con una gordita, porque se nos va a romper mucho menos que una más fina. Para la técnica de afieltrado en húmedo, las herramientas principales que vamos a utilizar las podéis ver aquí. Son estas. Vamos a trabajar mucho con nuestras manos. Además de nuestras manos, vamos a utilizar agua y jabón. El agua que vamos a utilizar va a ser siempre el contraste entre agua caliente y agua fría. Siempre vamos a trabajar con el agua lo más caliente posible, casi a punto de hervir, y con el agua lo más fría posible. Si podéis añadirle unos hielos, mejor. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el contraste entre el agua caliente y el agua fría, mejor se nos va a afieltrar lo que estemos tratando de hacer. El jabón que vamos a utilizar es una solución jabonosa, que podéis ver aquí, y que vamos a hacer nosotros mismos con un jabón de base de glicerina. En nuestro caso va a ser el conocido jabón lagarto. En el jabón lagarto vamos a, con un pelador de cocina, sacar escamas. Estas escamas las vamos a recoger, las vamos a poner en el recipiente donde vayamos a preparar nuestra disolución de jabón en una proporción más o menos de una parte de escamas por 2 partes de agua. El agua que le echemos al jabón, mejor si está hirviendo, porque se nos va a disolver mucho mejor estas escamitas.
Revolvemos con una cuchara hasta que la disolución esté completa y luego cada vez que la queramos utilizar podemos añadir un poquito más de agua hirviendo para compensar a la que se haya evaporado y hacer que esta mezcla se nos quede mucho más trabajable. Bueno, pues estas son las herramientas que vamos a utilizar para el afieltrado en húmedo. Vamos a usar también una esterilla, pero eso lo explicaré cuando hagamos el tutorial del afieltrado en plano. Bueno, ya para terminar vamos a hablar un poquito de algunos términos, algunas palabras que yo voy a utilizar en siguientes tutoriales para que ya directamente no tener que explicarlas en cada vídeo. Cuando yo hablo de esponjar, a lo que me refiero es, yo tomo un mechón de lana y lo que quiero es dejarlo lo más fino y lo más homogéneo posible. Entonces yo lo voy a ir estirando. Allá donde vea una parte que está un poco más compacta es de donde más lo voy a estirar. Y si lo pongo incluso sobre una superficie que contraste un poco, pues o al trasluz, pues lo voy a ver mejor. Esto es lo que se llama esponjar. Vamos a extender el vellón en el plano, en dos direcciones. Y lo vamos a dejar lo más fino y lo más homogéneo posible. Cuando yo digo sujetar, a lo que me refiero es, si con este vellón, por ejemplo, yo quiero hacer una bola, la puedo ir enrollando dándole presión con los dedos hasta que obtengo una bola. Esta bola, en el momento que yo la suelte y le quite los dedos, va a volver a convertirse en un vellón abierto. ¿Cómo puedo evitar esto? Pues con mi aguja yo puedo ir pinchando en sitios estratégicos, donde vea más levantado es donde voy a pinchar. Muy pocos pinchazos, realmente lo que estamos haciendo es sujetar, estamos enganchando unas fibras con otras para que esta bola se me mantenga. ¿Vale? Y ya tendríamos la bola terminada. Esto es sujetar. Y ya para terminar, cuando yo hablo de afieltrar, a lo que me refiero es, yo tengo un mechón y lo que voy a hacer va a ser pincharlo muchas veces con la aguja, primero por los bordes y luego por la parte interior. Vais a encontrar unos mangos que permiten sujetar varias agujas al mismo tiempo. Para cuando tenéis que afieltrar una gran extensión, son muy cómodos porque bueno, nos permiten ahorrar trabajo. Pero cuando necesitemos hacer detalles pequeñitos, es mucho mejor trabajar con una sola aguja porque nos va a dar mucho más control. Cuando ya vemos que por este lado está totalmente aplastado, yo lo puedo levantar de mi base y paso a afieltrarlo por el otro lado. Esto es afieltrar. Es una diferencia importante porque cuando digo sujetar, realmente yo no quiero que esto se me quede en forma de fieltro, quiero simplemente que se me quede sujeto. Y cuando yo digo afieltrar, necesito darle un buen número de veces por ambos extremos. Esto sería afieltrar. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos tutoriales del desván de los ñecos. ¡Adiós!